En Chile, entre campos, cerros y costas brumosas, hay caminos que solo los valientes o imprudentes se atreven a cruzar, caminos donde el mismo Lucifer espera, paciente, eterno y sigiloso. Hoy te contaré 3 historias que se susurran al calor de un brasero, o cuando la niebla cubre los campos y las guitarras parecen llorar solas. 3 historias de quienes retaron al diablo y pagaron el precio. Dicen que en las noches frías, cuando la luna se asoma tímida entre las cumbres del Cajón del Maipo, el aire se llena de un olor agrio, a tierra, a ceniza y azufre. Es en esas noches cuando se escucha a lo lejos el crujir de ruedas de madera sobre el polvo y los cascos de caballos que no son de este mundo, un carruaje negro, con caballos de ojos rojos como brasas, con el diablo vestido de guaso elegante, paseando por lo que hoy se llama Camino al Volcán. Los ancianos contaban que si la carreta se detenía frente a una casa, la muerte visitaría pronto a aquella familia. Pero había otra razón por la que ese carruaje se detenía. El diablo también pasaba a recoger pactos. En el pequeño poblado de Melocotón vivía Pedro, un hombre sencillo, de manos partidas por el trabajo, de espalda encorvada por la tierra que cultivaba cada día. Pedro estaba cansado de ver a su familia pasar hambre, de ver a sus hijos caminar descalzos, cansado de los inviernos fríos sin leña suficiente. Fue entonces que Pedro escuchó el rumor: si esperas al diablo en su carreta, podrías pedir lo que quieras, a cambio de tu alma. Se cuenta que Pedro pensó en su mujer, en sus hijos, en el llanto de su hija pequeña cada noche, y en una madrugada helada tomó su decisión. Salió al camino con una vela en la mano. Su corazón latía como un tambor mientras el viento helado le azotaba el rostro. Buscó un árbol seco, sin hojas, en el que la luna se enredaba como un ojo vigilante, y allí se sentó a esperar. El silencio era tan profundo que se escuchaba el crujir de las ramas en la brisa y el susurro lejano del río Maipo arrastrando piedras. De pronto lo sintió. El aire se llenó de un hedor insoportable a carne podrida y a azufre. Los perros comenzaron a aullar en la lejanía. Pedro vio la carreta acercarse, negra como la noche, con caballos que parecían espectros, de ojos encendidos como brasas. Desde la oscuridad, una vecina que regresaba de un amor prohibido lo vio todo, oculta entre los matorrales. Vio al diablo descender de la carreta, con un sombrero negro de ala ancha y un poncho oscuro que se movía como si respirara. El diablo traía un papiro arrugado y un puñal pequeño. Lucifer le habló a Pedro con una voz que parecía un eco: a cambio de tu alma, te daré riquezas, tierra y salud. Firma con tu sangre. Pedro miró sus manos temblorosas, recordó a sus hijos durmiendo bajo frazadas rotas, recordó a su esposa en la penumbra y tomó el puñal. Se cortó la llama del dedo y firmó. La vecina sintió un escalofrío que le recorría la columna y cerró los ojos para no seguir viendo cómo Pedro sellaba su destino. Cuando los abrió, la carreta ya no estaba, solo quedaba el olor a azufre que flotaba en la bruma. Al día siguiente, Pedro no fue más Pedro, se convirtió en Don Pedro. Comenzó a comprar tierras, a criar ganado, a vestir de blanco en las fiestas y a ser respetado en todo el Cajón del Maipo. Sus hijos estudiaron, su mujer dejó de llorar por hambre y la casa se llenó de comida, de ropa nueva, de lujos que antes parecían imposibles, pero había un precio. Don Pedro comenzó a soñar con caballos negros, con el rechinar de ruedas en la noche, con el diablo mirándolo con sus ojos oscuros cada vez que despertaba. Con el tiempo, se acostumbró a ignorar aquellos sueños, olvidó el pacto y olvidó la noche en la que vendió su alma. Pero el diablo no olvida. 30 años después, en una noche fría y sin luna, Don Pedro sintió el llamado. Salió en su carruaje de lujo con caballos de sangre fina, por las calles polvorientas que lo habían visto crecer pobre. Dicen que desapareció en la bruma. A la mañana siguiente, en el Toyo, encontraron su carruaje vacío, y sobre el asiento descansaba su chupalla. Su cuerpo jamás apareció, ni en los ríos, ni en los cerros, ni en el valle, nada.
Algunos dicen que en las madrugadas frías del Cajón del Maipo todavía se escucha el crujir de esa carreta en el polvo, el relincho de los caballos de ojos rojos y un guaso elegante vestido de negro buscando un alma más, porque hay pactos que, aunque olvidados, siempre se cobran. Dicen que en Chile, entre los campos de Tambillo y los polvorientos caminos de nacimiento, hay historias que no mueren, historias que el viento aún susurra en las noches frías, cuando las sombras se alargan y las guitarras parecen llorar solas en la oscuridad. Esta es una de estas historias. Me la contó mi abuela, mientras el fuego de la cocina chisporroteaba, cuando el sol ya se había escondido y el campo quedaba en un silencio que pesaba. Era la historia de su tío, mi tío abuelo, Víctor Basualto, un hombre con las manos curtidas por la tierra y un corazón que latía al ritmo de cada cuerda que tocaba. Dicen que en todo Tambillo y Nacimiento no había un guitarrista más hábil, ni tonada más hermosa que las que brotaban de las manos de Víctor. En cada fiesta campesina, en cada fogón, el sonido de su guitarra era el alma de la noche. Los guasos bailaban y las chinas reían, y las estrellas parecían titilar al compás de sus canciones, pero el orgullo puede ser un arma de doble filo. Una noche, entre copas y risas, cuando la guitarra de Víctor hizo bailar incluso a los más duros, alguien bromeó con un antiguo dicho: «Solo al diablo no podrías ganarle, Víctor». La risa estalló, pero los supersticiosos bajaron la mirada, mientras Víctor, envalentonado por el vino y el aplauso, alzó su guitarra y dijo: «Que se aparezca el diablo si quiere medirse conmigo. Quiero que venga, que escuche mis tonadas y vea que ni el infierno puede superar a un Basualto». El desafío quedó flotando en el aire, como un secreto que las sombras se llevaron esa noche. Pasaron días y días hasta que algo ocurrió. En una noche fría, de esas que la luna se oculta tras las nubes espesas, y el viento mueve las ramas de los álamos como si susurraran oraciones, un golpe en la puerta interrumpió la cena. Afuera, un guaso alto, elegante, de sombrero negro, mirada oscura, pidió ver a Víctor. Dijo ser un amigo, alguien que había escuchado de su fama y venía a tocar con él. Los padres de Víctor lo dejaron pasar, guiándolo hasta el dormitorio donde Víctor afinaba las cuerdas. El hombre cerró la puerta con suavidad, levantó la vista y dijo con voz profunda: «Soy el diablo, vengo a aceptar el desafío que me lanzaste». En ese momento el aire se enfrió, las velas titilaron y la guitarra en manos de Víctor pareció pesar toneladas, pero el orgullo es más fuerte que el miedo. Víctor respiró hondo y empezó a tocar. Desde afuera, la familia escuchaba tonadas cada vez más complejas, acordes imposibles, notas que se entrelazaban como espirales de fuego. Dicen que el diablo respondía con su propia guitarra, con arpegios que parecían relámpagos en la noche, con notas tan profundas que hacían vibrar los vasos sobre la mesa. El duelo duró toda la noche. Los vecinos se reunieron afuera, temerosos y en silencio, escuchando esas guitarras que lloraban, reían y gritaban, hasta que al amanecer todo quedó en silencio. Cuando entraron, el diablo ya no estaba, y Víctor yacía en el suelo con la guitarra sobre el pecho, empapado en sudor, pálido, aunque aún vivo. Pero la historia no terminó ahí. Durante 6 martes seguidos, justo a las 11 de la noche, el diablo regresó. Dicen que llegaba puntual, sin tocar la puerta, cruzando la bruma que se formaba sobre los campos de papas. Cada martes el duelo se repetía. La guitarra de Víctor y la del diablo tejían melodías imposibles, acordes que hacían temblar las ventanas, y notas tan rápidas que parecían latidos de un corazón al borde del colapso. Los vecinos escuchaban desde afuera, con miedo, porque todos sabían que si Víctor perdía, el diablo se lo llevaría. El 6º martes, cuando la luna apenas iluminaba el campo, el diablo habló: «Este será nuestro último encuentro, Víctor. Cuando amanezca, vendrás conmigo a las sombras». Víctor, con las manos temblorosas y el alma agotada, recordó las palabras del cura del pueblo:
Si el diablo quiere llevarte, toca tu última tonada con cejillos en distintos trastes del mástil, cruza tus dedos y deja que las cruces lo atormenten. Víctor, con un susurro de oración, levantó su guitarra y comenzó a tocar, cambiando el cejillo de lugar, cruzando sus dedos sobre el mástil, mientras las notas subían y bajaban como un río desbordado. Cada cruce de dedos formaba una cruz ante los ojos del diablo, y dicen que en ese momento el diablo comenzó a gritar, con un grito que hizo temblar las paredes de la casa. Antes de desaparecer, el diablo tomó a Víctor y lo arrastró fuera de la casa, derribando puertas y golpeando sillas, mientras todos huían despavoridos. Víctor quedó tirado en medio de la siembra de papas, la guitarra estropeada en sus manos, y el diablo se desvaneció en la bruma del amanecer. Esa última tonada, la que salvó su alma, Víctor la llamó el canto de la vaca. Cada martes, a las 11 de la noche, Víctor la tocaba para recordarle al diablo que aún seguía vivo y que aún no podía llevárselo, hasta que, con los años, Víctor envejeció. Sus manos ya no podían sostener la guitarra, hasta que una noche desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que cuando ya no pudo tocar más, el diablo regresó y esta vez, finalmente, ganó el duelo. Si alguna vez pasas por Tambillo un martes a las 11 de la noche y el viento se calla de pronto, escucha con atención. Dicen que entre la bruma y el susurro de los álamos se escucha una guitarra lejana, tocando una tonada que nadie más ha podido tocar, el canto de la vaca. Pero cuidado, si escuchas la tonada completa, el diablo vendrá por ti. Porque esa tonada era un pacto, y a veces los pactos se cumplen. En Salamanca, donde los cerros guardan secretos oscuros, se cuentan historias de hombres que buscan al diablo para aprender lo prohibido. Había un joven guitarrista, pobre pero orgulloso, cansado de ser uno más en las ramadas y fondas. Sus manos eran rápidas, pero su ambición era aún mayor. Una noche, borracho de ego y aguardiente, decidió buscar a un viejo brujo del lugar, quien le habló de las cuevas de Salamanca, donde se dice que el diablo enseña a tocar a cambio de un precio. Con la luna oculta y el silencio pesado, el joven subió con su guitarra al hombro, una botella de aguardiente en la mano y un gallo negro en la otra, ofrendas que le habían pedido para ser escuchado. Al llegar a la boca de la cueva, sintió un aire frío que caló los huesos y un hedor a azufre que le quemó la garganta. Su vela se apagó y todo quedó en penumbra. De pronto, dos ojos rojos se abrieron en la oscuridad y una figura alta y encapuchada emergió de la piedra misma. «¿Qué buscas aquí?», resonó una voz que parecía venir de todas partes. «Quiero ser el mejor guitarrista que haya pisado esta tierra», respondió el joven. El diablo rió, un sonido grave que hizo vibrar la roca, y sacó una navaja pequeña, cortándole el dedo. Con esa sangre, el joven firmó un papel amarillento que se encendió al instante, dejando una brasa que se extinguió en el suelo húmedo. Dicen que aquella noche aprendió tonadas que ningún hombre había oído antes, acordes imposibles, melodías que podían hacer llorar al más duro, y que al tocar su guitarra brillaba débilmente con un resplandor rojizo. Pero también se cuenta que, cada vez que tocaba, una sombra se sentaba a su lado, con ojos que ardían en la penumbra, y que cada nota arrancaba un pedazo de su alma, como si manos invisibles se la fueran llevando cuerda por cuerda. Con los años, el joven envejeció, aunque su música seguía siendo sobrenatural, y cuando murió, su guitarra fue enterrada con él, porque se decía que, en las noches sin luna, desde su tumba en Salamanca, se escuchaba una guitarra lejana, tocando una tonada triste, mientras una voz murmuraba en voz baja. Así como el diablo enseña tonadas, también se dice que otorga poderes a quienes buscan el control de las fuerzas oscuras.
en lugares donde la niebla se hace espesa y la realidad se confunde con la brujería. En Chiloé, tierra de lluvias interminables y mares embravecidos, habita una leyenda tan densa como su niebla, la de los brujos de la recta provincia. Se dice que aquellos que querían aprender las artes oscuras debían acudir a la cueva de Kikaví, un lugar húmedo y oscuro, donde el mar golpea con furia las rocas y donde en las noches sin luna el diablo mismo esperaba a los aspirantes. Allí, los hombres y mujeres de Chiloé renunciaban a Dios para pactar con el amo de las sombras, sellando su destino con sangre y un juramento de silencio. A cambio, el diablo les otorgaba poderes: volar en caballos hechizados sobre los mares, transformarse en animales para espiar o huir, usar hierbas para sanar o maldecir. Pero cada conjuro los marcaba, y cada noche que volaban dejaban un pedazo de sí mismos en el aire, como un tributo silencioso. Dicen que, incluso hoy, si pasas cerca de la cueva de Kikaví, en una noche de tormenta, puedes ver luces que suben y bajan por los cerros y escuchar carcajadas que se confunden con el rugir del mar, porque aquellos brujos hicieron un pacto, y aunque sus cuerpos se hayan ido, el diablo sigue esperando el resto de sus almas. No siempre el diablo busca músicos o brujos. A veces se aparece en medio de la alegría, disfrazado de un forastero elegante, ofreciendo un baile a cambio de algo mucho más valioso. Era un 18 de septiembre en Talca, y las fondas vibraban con cuecas, risas y el aroma de empanadas. Entre zapateos y fiesta, llegó un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Su elegancia era inusual, y su sonrisa tenía algo que inquietaba a quienes lo miraban. Se acercó una joven, a la más hermosa de la fonda, y con una reverencia le pidió bailar. Comenzaron a zapatear al ritmo de la cueca, y a cada paso el suelo parecía vibrar con un golpe sordo. El aire se volvió pesado, con un olor extraño a quemado, y la gente, aunque asustada, no podía apartar la vista de aquel baile. Bailaron cueca tras cueca, sin descanso, sin pausa. Los músicos miraban con temor, notando que bajo las botas del hombre el suelo se iba marcando con pequeños surcos oscuros. Cuando el gallo cantó anunciando el amanecer, el hombre se detuvo. Miró a todos con sus ojos oscuros y salió caminando lentamente. En el polvo de la pista de baile quedaron marcadas dos huellas perfectas, huellas de herraduras ardientes y humeantes, y el aire se llenó de un intenso olor a azufre. El diablo se había ido, y la joven, desmayada en medio de la pista, despertó con un grito, recordando solo unos ojos negros y una sonrisa de sombra. Desde aquel día, nadie volvió a bailar hasta el amanecer en esa fonda, por miedo a que, entre zapateo y zapateo, el diablo regresara a buscar a una nueva pareja para su baile eterno. En Chile, entre las cuevas de Salamanca, las brumas de Chiloé, las fondas polvorientas de Talca y los caminos de tierra del Cajón del Maipo, el diablo sigue esperando músicos como el tío Víctor de Tambillo, quien en las noches de martes alzó su guitarra contra la oscuridad, atreviéndose a retar al diablo en un duelo de cuerdas imposibles, esperando a hombres como don Pedro, que por ambición firmó un pacto en las frías tierras del Cajón del Maipo y que creyó olvidar, hasta que la carreta de la muerte volvió a buscarlo, esperando a brujos que anhelen volar sobre el mar de Chiloé, a guitarristas que busquen melodías prohibidas en Salamanca, o a jóvenes que, en un zapateo eterno, entreguen su alma en una fonda al amanecer, porque en cada nota, en cada conjuro, en cada firma de sangre y en cada zapateo al filo del alba hay un precio, y el diablo siempre cobra lo que se le debe. ¿Y tú? ¿Te atreverías a retar al diablo? Dicen que si en las noches sin luna escuchas una guitarra lejana entre la bruma, si ves luces que bailan en los cerros, o si un forastero elegante te ofrece un baile al amanecer,
quizás sea tu turno, porque en este país de misterios y sombras, el diablo nunca se ha ido. Solo espera a que alguien como tú se atreva a invocarlo. Si te gustan estos relatos de pactos y misterios sin respuesta, suscríbete a este canal, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia. Esto fue Misterios sin Respuesta. Que tengas muy buenas noches.